Ahora hablaremos acerca del diseño de circuitos secuenciales y de las tablas de excitación de los flip-flop JK y T. El diseño de un circuito secuencial con reloj parte de un conjunto de especificaciones y culmina en un diagrama lógico o una lista de funciones booleanas, de la cual puede obtenerse un diagrama lógico. Este está compuesto por flip-flops y circuitos combinacionales. El procedimiento para diseñar circuitos secuenciales sincrónicos es: 1. Deducir de la descripción textual y las especificaciones del funcionamiento deseado un diagrama de estados para el circuito. 2. Reducir el número de estados si es necesario. 3. Asignar valores binarios a los estados. 4. Obtener la tabla de estados codificados en binario. 5. Escoger el tipo de flip-flops que se usarán. 6. Deducir las ecuaciones simplificadas de entrada y de salida de los flip-flops. 7. Dibujar el diagrama lógico. Para ejemplificar esto se diseñará un circuito que detecte 3 o más unos consecutivos en una cadena de bits que lleguen por una línea de entrada. En este caso tenemos 4 estados: 0, 1 recibidos, S sub 0, 1, 1 recibido, S sub 1, 2 unos consecutivos recibidos, S sub 2, y 3 o más unos recibidos, S sub 3. Por ser 4 estados deducimos que necesitamos 2 flip-flops. Al recibir un 0 en cualquiera de los estados, el siguiente estado será S sub 0. Tendremos una sola entrada y una sola salida. La salida será igual a 1 solo si hay una sucesión de 3 o más unos. Con estas condiciones aclaradas podemos realizar el diagrama de estados que se muestra. Vemos que este diagrama de estados contempla cada una de las condiciones dichas con anterioridad. En este punto tenemos que decidir con qué tipo de flip-flop vamos a realizar el circuito, ya sea D, JK o T. Para este ejemplo utilizaremos el tipo D. Posterior a esto tenemos que asignar códigos binarios a nuestros estados y hacer nuestra tabla de estados. Se escogió la asignación binaria, pero la codificación no influye en el resultado de nuestro circuito. Por medio de la tabla de estados podemos deducir los minitérminos de interés. Procedimos a simplificar nuestros minitérminos de interés por medio de mapas de Karnaugh. Y obtenemos las siguientes ecuaciones booleanas. Con las ecuaciones podemos formar los circuitos combinacionales de las entradas de los flip-flops, y de este modo obtener el diagrama lógico de la aplicación deseada. Tablas de excitación. El diseño de un circuito secuencial con flip-flops de otro tipo que no sea D se complica con el hecho de que las ecuaciones de entrada del circuito se deben deducir de manera indirecta de la tabla de estados. Para determinar las ecuaciones de entrada de estos flip-flops es necesario deducir una relación funcional entre la tabla de estados y las ecuaciones de entrada. Durante el proceso de diseño normalmente se conoce la transición de estados actual al siguiente estado y se desea conocer las condiciones de entrada del flip-flop que dan a pie a la transición requerida. Las tablas de excitación nos pueden otorgar esta información. En la siguiente figura podemos observar las tablas de excitación de los flip-flop JK y T. Vemos que la primera columna de cada tabla es el estado actual y la segunda columna es el estado siguiente con respecto a las condiciones de la tercera columna, tercera y cuarta para el flip-flop JK. Ya se vio el procedimiento de la síntesis con el flip-flop tipo D, con el ejemplo anterior. Ahora procedemos a ver la síntesis con el flip-flop JK y T. Síntesis con flip-flop JK. El procedimiento de síntesis de circuitos secuenciales con flip-flops JK es el mismo que con el flip-flop D, excepto que las ecuaciones de entrada se deben evaluar a partir de la transición de estado actual al siguiente estado deducido de la tabla de excitación. Además de tener columnas para el estado actual, la entrada y el siguiente estado. Como en una tabla convencional de estados, la tabla también muestra las condiciones de entrada del flip-flop, de las que se deducen las ecuaciones de entrada. Para ejemplificar, sintetizaremos el circuito secuencial especificado en la siguiente tabla de estados. Vemos que esta posee las columnas de estado actual, entradas,
siguiente estado y las entradas de flip-flop. Esta última columna la obtenemos a través de la tabla de excitación del flip-flop JK. Por ejemplo, para la primera fila de la tabla, el flip-flop A tiene un estado actual 0 y se desea que el siguiente estado sea 0. Por la tabla de excitación sabemos que J debe ser igual a 0 y K no importa. Esto lo anotamos en nuestra tabla de estados y hacemos exactamente el mismo procedimiento para llenar nuestra tabla de estados. Posterior a esto ubicamos los minitérminos de interés, los cuales son los que se muestran. Conociendo los minitérminos de interés, podemos simplificar las expresiones matemáticas obtenidas por medio de mapas de Carnot. Recordemos que la tabla de estados contenía varias condiciones de indiferencia, las cuales podemos aprovechar para simplificar nuestra expresión. En este caso se tomarán los minitérminos indiferentes como 1. Luego de simplificar los mapas obtenemos las siguientes ecuaciones de entrada para los flip-flop, las cuales son J sub A es igual a A' B X', K sub A es igual a AB X, J sub B es igual a A' B' X más AB' X, y K sub B es igual a A' BX' más ABX. Con las ecuaciones podemos formar los circuitos combinacionales de las entradas de los flip-flops, y de este modo obtener el diagrama lógico de la aplicación de CA. Síntesis con flip-flops T. Este es el procedimiento para el diseño de circuitos secuenciales utilizando flip-flops tipo T. Para la síntesis de flip-flops tipo T se diseñará un contador binario de n bits. Un contador binario consiste en n flip-flops capaces de contar en binario de 0 hasta 2 a la n-1. El contador será de 3 bits y contará de 0 a 7. El contador solo será de forma ascendente y al momento de llegar a 7 regresará al valor inicial, que es 0. El diagrama de estado sería de la siguiente manera. Como vemos en este diagrama no contamos con ninguna entrada externa, pero el cambio está dado por la transición de reloj del circuito. El siguiente estado de un contador depende exclusivamente del estado actual, y la transición de estado se efectúa cada vez que el reloj tiene una transición. En la siguiente figura apreciamos la tabla de estados de nuestro contador de 3 bits. De igual manera que para los flip-flop JK se tomarán en cuenta las entradas de los flip-flops en la tabla de estados. Las entradas se obtendrán con la ayuda de la tabla de excitación del flip-flop T. Por ejemplo, para el flip-flop A sub 2, el estado actual está en 0 y el siguiente estado es 1. Para que esto suceda, su entrada debe ser igual a 0, según su tabla de excitación. Hacemos esto hasta llenar nuestra tabla de estados. En base a la tabla de estados obtenemos los minitérminos de nuestro interés, los cuales se basan en las entradas de los flip-flops. Con los minitérminos de interés podemos simplificar y de este modo obtener las expresiones algebraicas más reducidas. Y por ende un circuito combinacional más compacto. El diagrama lógico del contador de 3 bits es el siguiente. Conclusiones. El diseño de un circuito secuencial inicia desde una serie de requisitos y termina con un diagrama lógico de un circuito secuencial. Los pasos para diseñar un circuito secuencial consisten en trasladar un diagrama de estados, lo solicitado, realizar reducción de estados si es necesario, asignar valores binarios a los estados, obtener tablas de estados, seleccionar el tipo de flip-flop a utilizar, deducir las ecuaciones de entrada y salida de los flip-flops y dibujar el diagrama lógico del circuito. Para los flip-flop JK y T debemos tomar en cuenta que debemos de deducir el valor de sus entradas por medio de las tablas de excitación correspondientes.